Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenas noches, bienvenidos a la clase número 35, 36, según le parezca, de la voluntad de Dios. Hoy vamos a responder la pregunta, ¿quién es Eva? Vamos a leer Juan capítulo 3. Entonces vamos a leer todos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar pidiendo a Dios que ore con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es producir vida y vida en abundancia. Entonces, que nuestro espíritu vea espiritualmente, que nuestro espíritu tenga la vida, que nuestro espíritu reciba la verdad, que nosotros comencemos a comer su carne, a beber su sangre, a caminar por la vida del espíritu. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que ven de ti. Ayúdanos, ese es nuestro clamor. Obra con poder, Padre Celestial. Nosotros necesitamos de ti, si no fuera por ti, estamos perdidos, Señor, estamos en tinieblas, estamos en muerte, estamos en oscuridad, estamos apartados, Jesús. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Señor, gracias que hemos recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ayúdanos a madurar en el conocimiento tuyo. Ese era el clamor del apóstol Pablo por las iglesias, que crecieran en toda ciencia espiritual, en toda sabiduría espiritual, en todo conocimiento espiritual. Y que nosotros creciendo en la vida del Espíritu realmente se manifieste en una vida de fe poderosa, Señor, para hacer tu obra. Ayúdanos a dejar todas las cosas que nos asedia, todo el pecado que nos acecha, toda la carga que nos obstaculiza, Señor, que el enemigo es astuto para tratar de poner trampa. Pero Señor, tú eres mayor. Señor, tú has vencido. Tú deshiciste las obras del diablo. Entonces que nosotros vivamos por la fe. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo decía eso, ¿no? Que yo quiero que ustedes crezcan en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Entonces es tan importante entender qué es la sabiduría espiritual, qué es el conocimiento espiritual. En esta porción de Juan, capítulo 3, él está diciendo, mire, el que es de la tierra cosas terrenales habla. Y no quiere decir que las cosas terrenales sean malas, pero tenemos que entender, no sirven para el espíritu. Son inútiles en cuanto al espíritu. Mire, yo le puedo dar buenos consejos de cómo preparar un sancocho, y que cuando usted prepare el sancocho, por favor, siempre esté moviendo el sancocho con una cuchara de palo. No es porque la cuchara de palo le dé algo al sancocho, el secreto no está ahí, ¿no? El secreto está en que al revolver el sancocho todo el tiempo, pues el plátano, la yuca, todos los bastimentos comienzan a soltar un poco de la harina, y eso hace que el sancocho quede espesito y no quede aguado. Entonces el sancocho cachaco y el sancocho costeño se diferencia porque el costeño le mete cada rato la cuchara, pero el cachaco deja que eso hierva solamente. Entonces el sancocho cachaco es aguado. Ya sabe, ese es el consejo, muy buen consejo. No sirve para el espíritu. No sirve para las cosas del espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo único que sirve para el espíritu, la palabra de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y nosotros tenemos que entender, o sea, tenemos que tener algo que se llama axioma. ¿Qué es en las matemáticas un axioma? Un principio. Tenemos que tener unos principios, y esos principios han de ser inamovibles para tener el conocimiento de la vida de fe. Por ejemplo, aquí el Señor Jesús está dando un principio básico. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y puede ser que muchas personas se pongan bravas por esto. En esta corriente de pensamiento amplio y democrático, de la cual yo soy hijo de este tiempo, yo quisiera que todo el mundo se salvara, yo quisiera que todo el mundo estuviera bien delante de Dios, yo quisiera que cada uno tuviera su propia verdad y que cada uno pudiera elegir su propio camino. Pero ojo, ese pensamiento no es el pensamiento de antes de Cristo. Ese pensamiento no es el pensamiento de los siglos después de Cristo, ni del siglo V, ni de la Edad Media. Ese pensamiento es el pensamiento posmoderno. Es más, se agudiza más en esto que ahora todavía no han definido los filósofos cómo llamar esta nueva era. Algunos le están llamando la era líquida, el mundo líquido, en donde cada quien crea lo que le dé la gana, que no importa ni siquiera las verdades. Ni siquiera importan las verdades. Pero por el hecho de que el hombre en su pensamiento niegue la verdad, no quiere decir que la verdad no exista.
Por más de que el hombre trate de relativizar la verdad, eso no quiere decir que la verdad no sea. La verdad es, créalo o no. Lo que está diciendo Jesús le dice a Nicodemo, de cierto les digo, que el que no nace de nuevo o el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso es un axioma en la vida de fe. Y puede ser que una persona se desgañite y se sienta ofendida. Por eso cuando empezamos el seminario yo le digo a la gente, ay, por favor, no invite gente después del seminario. Porque han pasado 10 clases, viene una persona por primera vez, escucha algo de la palabra, pero como no ha entendido que la palabra de Dios es la autoridad, eso es un principio para nosotros, entonces la persona piensa que lo que hablaron los hombres, las cosas terrenales, también son autoridad. Esa es la diferencia entre la teología bíblica y la teología histórica y la teología sistemática. Yo le he hablado de esas tres teologías, la teología histórica y la teología sistemática. En la teología histórica, en las tres teologías, se entiende que el hombre solamente puede conocer a Dios por medio de la revelación. Voy a colocar aquí con mi pedagogía de colores para que quede bien bonito y usted aprenda más. Revelación. La fe de la Biblia es la fe de la revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que no se lo inventó un hombre, que no es una filosofía que un hombre creó, que no es unos principios que un hombre creó, sino que toda la Biblia está basada en que Dios se dio a conocer. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces esa revelación, el hombre por sus propios medios inútilmente tratará de conocer a Dios, por su propio pensamiento, por su propio... No, porque no alcanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esta es la revelación del Espíritu. Y que si una persona no nace de nuevo, pues no puede ver espiritualmente, no puede conocer espiritualmente, no puede entender espiritualmente. En la teología histórica están de acuerdo en que la Biblia o la fe de la cristiandad, ojo, no dije la fe cristiana, hay que diferenciar entre cristiano y cristiandad. Cristiandad es todo el que diga Cristo. Dentro de la cristiandad pueden estar hasta los gnósticos. Los gnósticos dicen que Cristo es un iluminado y que es el mayor de los iluminados. Dentro de los rosacruces, Cristo es una conciencia crística que cada uno puede desarrollar dentro de sí mismo y Jesucristo es un hombre que nos la reveló. Dentro de los testigos de Jehová, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un ángel que se vino y pagó por los pecados. Dentro de los mormones, Jesucristo es un hijo de Dios junto con el diablo, sino que Jesucristo tuvo una mejor idea que el diablo. Dentro de los musulmanes, Cristo es un profeta. Imagínense, nos tocaría incluir dentro de la cristiandad a los musulmanes, porque los musulmanes, ¿saben ustedes? Creen en el Evangelio, ellos llaman el Evangelio el Santo Injil, y Cristo es un profeta, el hijo de María. Veneran a María también, pero ojo, el máximo profeta no es Cristo, el máximo profeta es Mahoma. Y Dios no es el Dios que reveló Jesús, sino que es Alá. Entonces en la cristiandad ortodoxa, ahora ya me compliqué la vida porque ya hablé de otra cristiandad, pero en la cristiandad ortodoxa están de acuerdo en que el conocimiento de Dios es a través de la revelación de Dios, pero ellos difieren en cuanto a la teología bíblica, en que ellos dicen, voy a borrar aquí la palabra de Dios en negro, voy a usar mis colores pedagógicos, palabra de Dios ellos dicen, la revelación es la palabra de Dios, y a propósito lo coloco con negro, más la tradición. ¿Qué es lo que ellos llaman la tradición? La tradición es lo que los padres de la iglesia,
voy a colocar entre paréntesis, padres de la iglesia, o ellos tienen otro nombre, los doctores o el magisterio. Lo que el magisterio de la iglesia consensúa. Ojo, no dije lo que inventa, lo que consensúa. Entonces, para ellos la revelación es la palabra de Dios más la tradición de los hombres. Y cuando la tradición de los hombres contradice a la palabra de Dios, ¿qué prima? La tradición de los hombres. Esa es la teología histórica. Y la teología sistemática es la revelación de la palabra de Dios, pero ellos ponen más la razón. Pero ojo, no la razón bíblica, sino la razón humana. De modo que, por ejemplo, en la teología sistemática no se puede perder un niño, porque ¿cómo se va a perder? Dios no es tan malo como para hacer perder a los niños. Por ejemplo, en la teología sistemática, según Orígenes, hablando de Orígenes, por ejemplo, Orígenes dijo, mire, Dios no puede ser tan malo que envíe a sus hijos al infierno. Ni a nadie, Dios no puede ser malo de enviar a nadie al infierno. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Al final Dios va a perdonar hasta al diablo. Eso está muy lindo, según el pensamiento del hombre. Pero según de la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no vino Dios a enviar a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo. Pero el que no nace de nuevo no va a ver el reino de Dios. Entonces ahí hay un problema entre la tradición y la palabra de Dios. Entre la razón humana y la palabra de Dios. Por ejemplo, en el año de 1950, de pronto fallo en la fecha, el Papa Pío XII estableció el dogma de fe que la Virgen había subido al cielo incorruptible. Imagínense, eso es en el siglo XX. Eso es en el siglo XX. Y él lo dice desde hay una cosa, un papa puede decir todas las tonterías que diga, no hay problema con eso. Pero si el papa lo dice ex cátedra, o sea, desde el solio papal, desde la silla papal, lo dice oficialmente como dogma de fe, la cristiandad, bueno, perdón, ahí no funciona la cristiandad. La Iglesia Católica tiene que asumir eso como una verdad. Porque ya lo dijo el Papa, con la infalibilidad que le da dictar desde la cátedra, desde el solio papal. En ese momento, cuando el Papa está hablando de esa manera, está hablando como el vicario de Cristo. Entonces ya la cosa no se puede contradecir. Claro, eso no se lo inventó Pío XII. Pío XII está tomando de los padres franciscanos que estaban enamorados de la Virgen, y entonces ellos dijeron, no, la Virgen no pudo haber sufrido corrupción, yo creo que la Virgen fue concebida sin pecado. Ustedes saben que la Inmaculada Concepción no se refiere a Jesús. La Inmaculada Concepción quiere decir que María nació sin pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la tradición dice, no importa lo que diga la palabra. Nosotros creemos en la Inmaculada Concepción. Nosotros creemos en la ascensión de la Virgen María. Nosotros creemos en que los niños no se pierden, los indígenas no se pierden, los musulmanes no se pierden. Todos van a ser salvos. Usted conoce, ¿no? Yo quiero mucho a mi profesor de historia de la iglesia, pero él casi me deja en la tesis por eso.
Porque cuando tuve que presentar defensa de la tesis me dijo, viejo, entonces ¿qué? Si yo tengo un familiar musulmán y es bueno, entonces se va a perder por no creer en Jesús. Ojo, él no es cualquier mico de los palotes. Él tiene doctorados y maestrías en Biblia. Yo le dije, profesor, ¿usted me está preguntando desde la Biblia? Yo le digo sí, se pierde. Si usted me habla desde el catolicismo, entonces tengo que hablarle del Concilio Vaticano II, en donde dice que en cada hombre hay semillas de Cristo, de modo que todos se van a salvar. ¿Qué me está preguntando? ¿Desde la Biblia o desde la teología? Es muy diferente, es muy diferente. Por eso es muy diferente saber uno qué está leyendo, desde dónde se está parando, qué es lo que está conociendo. Yo aspiro que a este nivel del seminario usted ha aprendido a desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es no creer que esto es la verdad, esto es basura, estos son los escritos de un tonto. Pero que usted sepa que la Biblia contiene la verdad. Y dije a propósito, no es la verdad, sino contiene la verdad. Porque en otro principio nosotros hemos aprendido que en la palabra de Dios encontramos el Evangelio o palabra de Jesús, encontramos, colores pedagógicos, los escritos apostólicos, o sea, las cartas y los otros escritos de los apóstoles después de los evangelios, encontramos la ley y el evangelio, la ley y los profetas en la Biblia, y encontramos las palabras de los demonios, de los hombres, de los ángeles caídos y del burro. Y que obviamente no podemos igualar. No, pues que el burro dijo, y entonces el burro está contradiciendo a Jesús, entonces es más, pues no, hay aquí, no, o no, lo que pasa es que Moisés dijo, o Isaías dijo, o Salomón dijo, pero eso contradice a Jesús, entonces la Biblia se contradice, no, o Pablo dijo, pero Jesús dijo, no, un momento. Si Jesús dijo, Él vino a traer la gracia y la verdad. Él no habló por su propia cuenta, Él trajo la palabra del Padre. Él no está añadiendo ni quitando. Solamente lo que oyó el Padre, eso es lo que nos ha dado a conocer. Esa es la verdad. La revelación que no viene del cielo, sino directamente ¿de quién? De Dios. De modo que en cuanto a lo que dijo Jesús, solamente nos toca una cosa. ¿Qué? Obedecer. Obedecer. Y el resto pues lo examinaremos. Lo examinaremos. Si hay alguna aparente contradicción, lo examinaremos. Pero ojo, nosotros entendemos que la tradición, miren, tiene el mismo color de ¿qué? Del burro. Y la razón humana tiene el mismo color de ¿qué? Escritos apostólicos. Pero ¿qué prima? La palabra de Dios. Esa es la autoridad. Y nosotros hemos recibido el software, la aplicación para poder recibirla, si no, no podríamos. Si usted no tiene la aplicación de WhatsApp en su celular, dentro de 5 años ya esto no va a servir. En nuestra época, estoy hablando por los del futuro, en nuestra época uno se comunicaba por el celular, que tampoco va a existir en su época, por una aplicación que alguno creo que descargaba, que se llamaba WhatsApp. Imagínense explicándole, por ejemplo, yo ahorita a la gente que es un Betamax, o que es un Viper. Aquí hay gente que no conoce, un track, ¿quién conoció los track? Yo conocí los track, unos cassettes así de grandes que uno metía con las 2 manos, ¿sí? Y uno cargaba una maleta para el track, o las cámaras esas ¿se acuerdan? Y uno con la cámara en la playa corriendo con tanga en Arizona y con la cámara, no, eso era horroroso, Hoy en día uno con el celular ahí graba, ¿sí? Bueno, si nosotros no tenemos la aplicación del Espíritu, no podemos entender espiritualmente. Para poder entender espiritualmente, necesitamos
que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Mire conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 hasta el 27. ¿Alguien que lea? No, del 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué hace que nosotros podamos recibir la verdad, no ser engañados, permanecer en la verdad, no necesitar que nadie nos enseñe, entender todas las cosas? ¿Qué es lo que lo hace? Él dice, la unción. Y desafortunadamente, ya ni siquiera por la razón humana ni por la tradición, sino además que en la nueva religión, ya no tengo un color feo para escribir eso. Me gustaría tener un color feo. Ay, ¿con qué escribo esto? Voy a escribir con lo mismo del burro. Además, a la iglesia se le ha añadido, a la teología se le ha añadido el misticismo. Ay, y luche usted con el misticismo. Una señora que ahora afortunadamente asiste a la iglesia, no quería venir porque el hijo le dijo, mamá, ¿usted cómo va a creer que el Espíritu Santo viene en frasquitos y que el apóstol aplica la unción cuando le unta a la gente el aceite? Y la mamá dijo, pero ¿en qué secta se metió? ¿Cómo están negando la unción? ¿Entiende tan fuerte esto? Porque hemos de entender, las personas que nos hablaron de Jesús no conocen todo. En primer lugar, ponga este burro. En el momento que llega que ya sé todo, me perdí, no sé todo. El que diga que sabe todo es anticristo, el que diga que sabe, que conoce la palabra y que no, ya, que nadie le puede enseñar, el hombre se perdió, se desvió, es un demonio, es un malvado, es terrenal completamente, diabólico, demoníaco. Dijo Pablo, es que no sé cómo resaltar esto, dijo Pablo, el que diga que sabe algo, el tal no sabe nada, es un necio, es un tonto. No, nosotros estamos, la palabra del Señor tiene la profundidad que solamente tiene la palabra. Y cada vez que nosotros estemos escudriñando la palabra, el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a aclarar, nos va a recordar, nos va a mostrar. Esa es su función. Esa es la unción, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos va a ayudar a discernir si lo que se está diciendo es así o no. Yo me pongo feliz cuando alguien después de la salida del culto dice, pastor, usted se equivocó aquí. Claro, no sea como los malvados que están pendientes de que me equivoco en bobadas para... Una vez llegué tarde, llegué 15 minutos tarde al culto. Y hay un hombre que siempre está fijándose en mí, ¿no? Me dijo, llegó tarde, ¿no? ¿Qué ejemplo? Yo me reía porque él siempre está mirando, es donde
¿Dónde está la falla? No, cuando la gente dice algo de verdad, pastor, usted dijo que, me hizo la corrección una persona que está en San José de Costa Rica, Harold me dijo, pastor, usted dijo que Jesús nunca dijo que era hijo de Dios. Entonces, maestre, a ver, y revisé, claro que sí, 2 veces en Juan él dice que él es el hijo de Dios. Pero dice más veces que es hijo del hombre, porque él quiere destacar es el hecho de la humildad, de hacerse humilde ante el Padre. Entonces, bien, eso está bien, que nosotros nos equivoquemos está bien, que nosotros sepamos que no hay infalibilidad apostólica, eso está bien, eso está bien. Pablo se equivocó, Pedro se equivocó, Juan, que me encanta Juan, se equivocó. Como un tonto se arrodilló 2 veces ante el ángel en Apocalipsis, 2 veces, además ni siquiera una vez, 2 veces se arrodilló. Y el ángel le dijo, viejo, pues ya, que párese, que se ponga de pie, que no se arrodille ante mí, solamente adore a Dios. Bueno, por eso es bueno saber esto. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo que nos va a recordar, mire conmigo, Juan capítulo 14. Es que la gente cree que la unción es una corriente eléctrica que entra de un momento a otro y empieza la gente a temblar y se bota al piso y ¿qué unción? ¿Qué unción? O que la persona empieza a manipular la voz y los silencios y los espacios. Eso hacen en los conciertos, ¿no ha visto cómo hace Juanes? Pues apagan todas las luces, colocan solamente las de luz sobre el cantante, él deja todos los músicos de tocar, solamente queda la guitarra ahí sonando y de pronto él para la guitarra y sigue cantando, no es ninguna canción de Juanes, y sigue cantando y de pronto llega ahí. Además nunca hacen así, ¿no? Siempre hacen. Y entonces la gente empieza a corear la canción y uno se eriza y llora y qué canción, qué momento épico. Eso no es unción. Eso es el alma, eso es el sentimiento, eso es emoción. ¿Qué es la unción del Espíritu? La unción del Espíritu es la revelación de la palabra cuando atraviesa la vida. Ojo, la unción no es el conocimiento intelectual. No es que una persona sepa, no, lo que pasa es que Dios es el absoluto que está por encima del cielo y los cielos y, ay, no, esa carreta antes suena harta, odiosa, horrorosa, animal, demoníaca, de abajo, ese conocimiento sabe a feo. Es cuando las vidas realmente son transformadas por medio de la palabra. Yo me cuestioné mucho en este viaje a Guatemala, porque hace 12 años no iba a Guatemala. Y cuando yo fui a Guatemala, Guatemala estaba en una condición deplorable. Era como decir un pueblo olvidado de aquí del Tolima. Era las calles sucias, mugre, la gente en una condición dura de indigencia. La ciudad, que era la ciudad de Guatemala, pues no, el transporte público era horroroso, las maras habían hecho, las pandillas habían hecho pues pasto de la ciudad, la cosa dura, uno no podía andar en un carro, sino en un carro particular y con guardaespaldas, bueno, la cosa era dura. Yo fui y es otro país, es impresionante. El desarrollo, las carreteras pavimentadas, allá no se mueren los cantantes de vallenato por los huecos, no, toda la carretera está pavimentada, no hay basuras por las carreteras, eso es demasiado. Edificios, centros comerciales, la gente, el trato, la seguridad, una cosa, y yo empecé a pensar, ¿por qué? Me acordé, en este momento Guatemala es el país con mayor porcentaje de cristianos. Claro que déjenme decirle, muchos son por las iglesias malvadas, pero han recibido la vida. Y lo más importante, sus vidas han sido cambiadas. O sea, ellos están viviendo de una manera diferente. Yo me pregunté, ¿será que en Palabra Viva la gente está cambiando su vida? ¿O será que es mejor el apóstol malvado que yo? Ahí me quedó la duda. ¿Será que yo estoy haciendo un mal y no un bien? ¿Será que es mejor
manipular un poco a la gente para que la gente empiece por el temor a guardar la ley en lugar que por el amor obedecer a Jesús? Yo todavía sigo pensando que no, pero puedo estar equivocado. Porque si la gente no está transformando su vida, vana es nuestra predicación. Si la unción, si la palabra no está produciendo un nuevo nacimiento, una transformación sustancial del ser humano, lo único que estamos aprendiendo es puras doctrinas de hombres, pura tradición o puro misticismo en palabra viva. Si no hay un cambio, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo revelando la palabra. Pero ojo, el Espíritu Santo no le va a revelar la palabra si usted no lee la palabra. ¿Cómo le va a revelar la palabra? ¿Usted cree que es que ustedes van caminando un día y, ¡ay, claro que sí! La gracia es la que me salva, no la ley. No, eso no ocurre así. Sino que en la lectura de la palabra, esta palabra comienza a convertirse en palabra viva, y uno oiga esto y empieza a cambiar y a hacer y a vivir y a tener una transformación. Tiene que leer la palabra. Si usted está en el tercer semestre y ni siquiera ha leído una vez la Biblia, déjeme decirle, está haciendo que yo sea peor que el apóstol ese sinvergüenza. Y lo que está aprendiendo es pura basura, lo que está aprendiendo no es palabra de Dios. Está aprendiendo la doctrina de un hombre. Pero si usted cada vez viene y conforma la palabra, la confronta, muestre a ver qué dice y es verdad, y si es así, muestre por aquí, claro, yo sí lo leí, y aquí está, y eso es, pero fuera de eso es que su vida, usted está haciendo palabra viva. Entonces estamos haciendo lo que toca hacer. Esa es la unción. La unción es el Espíritu Santo revelándonos que la palabra, por eso dice en espíritu y en verdad. Los adoradores, o sea, los que le sirven en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tradición, razón humana, misticismo, evangelio, escritos apostólicos, ley y profetas. Aquí tendremos, bueno, es que para qué complicamos la vida. Bueno, estamos viendo que Jesús está hablando en Juan capítulo 3 acerca de la necesidad de nacer de nuevo y recibir la vida del Espíritu. Si no naces de nuevo, le está diciendo a un religioso, a un hombre de la ley, además no a cualquiera, a un hombre que se está buscando a Jesús y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús de una le dice, mire, no hable carreta. Usted necesita nacer de nuevo. Y el hombre dice, ¿cómo puede ser esto? Le dice, como la serpiente fue levantada en el desierto. Usted sabe que si Jesús no nos hubiera revelado eso, ¿nosotros qué íbamos a asociar la serpiente del desierto con Jesús? ¿Cuándo? Si es que la serpiente es un animal maldito. No, Jesús es la serpiente. Hoy en día usted dice que Jesús es la serpiente y muchos dicen, ay, ¿en qué secta se metió? Porque no están entendiendo. Jesús es la serpiente. No, pero ¿cómo así? Como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Qué es de lo que está hablando? Si usted no tiene fe en Cristo, en la obra de Jesús, en el pago de Jesús en la cruz, por más bueno que sea su primo musulmán, como me decía el profesor, no hay nada que hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Y después más tarde aclarará, no hay bueno ni aún uno. ¿Por qué? Por lo que nos está diciendo la Escritura. Romanos capítulo 5. Juan, ¿íbamos a leer? Es del Espíritu, hablando del Espíritu. Ustedes ya leyeron 16 veces Juan a esta hora de la vida. Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la unción. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. Eso es el Espíritu en nosotros y sobre nosotros. Eso es tener unción. Y si usted ha nacido de nuevo, la Biblia dice que la unción está sobre todos, sobre todos. Por eso usted, entre más escudriñe la Escritura, usted va a saber mejor que cualquiera. Eso es lo que vimos en el primer semestre. Bueno, pues ya pasamos por ahí. ¿Y vamos a dónde? A Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cuándo entró la muerte? Y ojo, ¿de qué muerte está hablando? Eso no es tan claro. Eso para la gente, para nosotros lo decimos ya como si fuera pan de 200. ¿Todavía hay pan de 200? La tienda de la esquina, ya le... ¿Sí? Pero para la gente la muerte espiritual... Mire, yo he conocido gente que ha llegado aquí a la iglesia después de estar 10 años de cristiano y le he dicho, ¿usted sabe que usted estaba muerto espiritual? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que muerte espiritual? Pero es un momento, ¿usted iba a una iglesia cristiana? Claro que sí. ¿Y entonces qué le enseñaron? Entonces, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la teología histórica, el hombre, si no hubiera pecado, no habría muerto físicamente. Pero nosotros vimos que la muerte estaba establecida desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Volvamos a leerlo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya la sangre de Jesús, la vida está en la sangre, ¿se acuerda? Ya la sangre está establecida ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo dice la Biblia. Vamos a hacer aquí un jueguito. Sangre de Jesús. ¿Qué? Antes de la fundación del mundo. La vida está, ojo a eso, ¿no? La vida está en la sangre. Dice que Él se hizo carne y sangre. Y en Juan dice, si no come mi carne y bebe mi sangre. Pero ojo, esa sangre ya está destinada desde antes de la fundación del mundo. Ahora mire conmigo Mateo capítulo 25. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad ¿qué?
El reino preparado para vosotros desde la fundación del El mundo. reino, y aquí coloqué antes de la fundación del mundo y aquí desde la fundación del mundo. Pero ojo que el reino para vosotros. El reino para vosotros. Fíjese, la sangre está establecida desde antes de la fundación del mundo, pero el reino está preparado desde la fundación del mundo. Jesús existe desde antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero Él es antes de la fundación del mundo. Y este destino, esto que está destinado de tener la sangre, de rebajarse desde antes de la fundación del mundo. Pero el hombre, el reino para el hombre es desde la fundación del mundo. Fíjese, él dijo, en cuanto a la ley, ni una tilde, ni una jota dejarán de cumplirse antes que el mundo pase. Estoy parafraseando. Este siglo, esta creación, este mundo material, no va a pasar sin que se deje de cumplir absolutamente todo lo de la ley. Pero cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Hay una diferencia? La ley fue ¿para quién? Para el hombre. Por eso él dice en vuestra ley. ¿En vuestra ley no oyeron que está escrito? Es la ley de Dios, pero es para el hombre. Y tiene un propósito la ley. Pero ese propósito de la ley es posterior. Ese propósito de la ley tiene que ver con este mundo. Mire conmigo Lucas capítulo 20, creo. Versículo 36. Está hablando del ser humano. Porque no pueden ya morir, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? La resurrección. La resurrección es morir y en otro estado entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es el paso, ¿no? De la carne y la sangre a el mundo espiritual. Nosotros seremos transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero la carne y la sangre fueron creados ¿para qué? Para que se experimente ¿qué? La muerte. Y por medio de la muerte, la resurrección. Pero la muerte está establecida no por el pecado del hombre, la muerte está establecida porque el Hijo decidió rebajarse y la muerte es el camino digno para glorificar al Padre. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. No porque haya sido el primero que murió, sino que la muerte es establecida por Él, para Él. Es un instrumento, la muerte es buena o es mala, lo hemos dicho. Entonces la gente dice, no, la muerte es mala. Me encantó, hoy posteé un video de Diomedes Díaz y le pregunta a Ernesto Macaulay, ¿cómo quiere morir? Yo no, yo no quiero morir. No, yo no quiero morir. Yo, ¿cómo así, Diomedes? ¿Usted no piensa en la muerte? Dijo, todos los días pienso en la muerte, pero no quiero morir. Usted entiende que en el corazón del hombre está la eternidad, nosotros anhelamos la eternidad.
Y así lo dice Eclesiastés, a los que están debajo del sol, pusiste eternidad en el corazón del hombre. Dijo, ¿y cómo le gustaría morir? Dijo, no, es que no quiero morir. Ni siquiera de viejo quiero morir, yo no sé. Es que yo no sé qué hay después. Ay, no puede haberle predicado el evangelio ahí, ¿no? Qué oportunidad gloriosa para predicar el evangelio. Dice, yo no sé. Pero nosotros sí sabemos. Sí sabemos. Ahí dice mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Sigue? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo es ese desarrollo? Pecado, muerte, ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién estableció la muerte? ¿Quién dijo el día que él coma ciertamente morirás? Dios. ¿Dios es malo? Si nosotros no entendemos esto, en el fondo, en la trastienda, en el inconsciente, usted siempre tendrá la voz de Satanás diciendo, ¿sabe qué? Dios no quiere que usted sea como él. Y uno no va a entender, y uno va a pensar, pero dime por qué los niños maltratados, por qué los hombres malheridos. Hoy estaba yo un poquito deprimido porque cuando veo a los policías pegándole a la gente, yo no sé para qué veo videos de policías pegándole a la gente, cuando veo a los taxistas robándole a los usuarios, y cuando veo a Maduro matando a la gente en Venezuela, me duele el alma, pero me duele. Cuando veo a los corruptos robándose la plata, cuando veo a los políticos haciendo maldades, me duele el alma, ¿no? Pero un tonto, porque el mundo entero está bajo el maligno, yo no puedo cambiar eso, pero yo sí puedo cambiar la vida de la gente. ¿Cómo? Predicándole el evangelio. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo en lo que no es? Pero usted entiende que ese es mi aguijón, ese es mi pecado, que no sea mi muerte. Bueno. Entonces, si yo no entiendo esto, que esto tiene que ver con la voluntad de Dios, entonces al final siempre yo voy a tener un déjà vu espiritual, o sea, algo que, como un cortocircuito que no me deja entregarme completamente a Él. ¿Por qué está establecido esto? El pecado, la muerte y la ley. Si nosotros vemos más ampliamente, el pecado, la muerte y la ley están establecidos para castigar al culpable. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Usted entiende a quién está buscando el pecado, a quién está buscando la muerte y a quién está buscando la ley? ¿A quién? Al culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que pecó desde el principio? El diablo. Pero Dios tiene que hacer todo en justo juicio. ¿Cómo está establecido este camino de la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que ver el pecado? Dice ahí que el amigo del esposo se alegra cuando el esposo llega, porque ya está con la esposa. ¿Cómo es que dijo Juan? Juan el Bautista, ¿no? No Juan el Apóstol. Juan capítulo 3, versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan, el Bautista, está hablando ¿de quién? Del esposo y de la esposa.
No sé dónde colocarlos acá. El esposo y la esposa. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? Miremos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Alguien que lea, hasta el 33. Entonces aquí los que han estado en matrimonios conmigo se van a acordar de su matrimonio. Siempre predico la misma cosa en los matrimonios, no cambio la predica. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las Bueno, casadas, Voy a colocar aquí unas palabras claves. Someteos. Sigue. las casadas estén sujetas a sus propios maridos Sujetas. como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así Cabeza. como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cristo y la ¿y qué? Oiga, eso es, mire, eso es demasiado, demasiado. Deberíamos hacer un curso de parejas, ¿no? No, si nosotros enseñáramos parejas así, mire, hit total, la sacaríamos del estadio. Pero yo me confundí en un momento. ¿Estaba leyendo Génesis o estaba leyendo Efesios? Si nosotros no podemos ver desde la voluntad de Dios, entonces nos equivocamos. Porque todo lo que está diciendo, mire, someteos, sujetos. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, por eso debe estar sujeta en todo. El marido debe amar a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia, que se entregó por ella, para santificarla, para purificarla por medio de la palabra, para tener a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, no lo aborreció, sino que se ama a sí mismo, porque la sustenta y la cuida, porque es hueso de sus huesos, carne de su carne. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su madre. ¿Qué tiene que hacer el hombre con la mujer? ¿Qué tiene la mujer con el marido? ¿Usted sabe que ahí está la clave? Ese es el problema. Ese es el problema. Es que eso es culpa de Eva. Vamos a donde Eva a ver si es culpa. Porque no entendemos, entonces no entendemos. Génesis capítulo, vamos a leer desde el versículo 18. ¿Qué capítulo? Génesis 2:18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para Bueno, él. entonces dice Dios que, No es bueno ojo, la primera que vez, el hombre esté solo. la primera vez que Dios dice no es bueno, ¿se acuerda que hizo toda la creación? Hizo la primera pareja,
les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, que como conejos se esparcieran, y dijo que todo era bueno. Pero cuando toma al hombre del polvo de la tierra, le sopla el aliento de vida, lo pone a cuidar el huerto del Edén, le dice, no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que él coma ciertamente morirás. Después de haberle dado el mandamiento, que es vida, el mandamiento es vida. Después de eso, Dios dijo que No es bueno. no es bueno que el hombre esté solo. De modo que la mujer no es una equivocación de Dios. Y lo que va a ocurrir con la mujer no es una equivocación de Dios. Usted tiene que pensar en quién, en Cristo y la iglesia. ¿Cristo tuvo esposa? Pues claro que tuvo esposa, claro que tiene esposa. Es la iglesia. Y yo no me atrevo a decir que no es la mejor esposa. No me atrevo a decirlo. Porque es meterse con él, con lo que él más quiere. Nosotros siendo tan fregados, tan fregados, tan fregados. Y si nosotros vemos esto de respetarlo, de someterse, de sujetarse, de permanecer en la palabra, pero él ama a su iglesia. Y somos hueso de sus huesos, de su carne, nos sustenta, nos cuida, nos está preparando, nos está lavando, nos está vistiendo de blanco y nos va a presentar para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si la iglesia es la esposa, quiere decir que la iglesia es la ayuda idónea. ¿Quién es Eva? La ayuda idónea. Es la mujer de Apocalipsis 12 que está vestida de sol. ¿Por qué está vestida de sol? Porque la gloria no viene de ella, la gloria viene del sol de justicia que es Cristo. Ella está vestida de blanco es porque su ropa, sus inmundicias, las lavó en la sangre del Cordero. Ella es la que da luz al hijo varón que regirá con hierro a las naciones y del cual el dragón, la serpiente antigua y Satanás estará detrás para devorarlo, pero no va a poder, sino que Dios lo llevará al cielo para su trono y entonces este malvado irá a hacer guerra contra la mujer y contra su descendencia, los que guardan la palabra del testimonio. Estamos viendo de Génesis a Apocalipsis. No me diga que la Biblia no es la palabra de Dios. No, aquí no estamos hablando de que prepárenle los huevos que quieren. Pues sí, preparen los huevos que quiere. Pero es que si usted entiende esto, esos huevos fácil se los prepara. Sopórtela, entienda. No, nadie puede entender. No, la puede entender. Sopórtela, ámela con todas sus cositas. No puedo. Mire, Cristo, apenas piensa Cristo y la iglesia. No, si Cristo ama a la iglesia y yo soy la iglesia, ¿cómo no voy a amar a Dios por encima de todo? Eso es toda la teología de Cristo y de la iglesia. Con el agua y con la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Él está en la cruz? Le lacean el costado y del costado que sale el agua y la sangre. Y dice que de este hombre, estamos leyendo aquí, no es bueno que el hombre esté solo, ¿le haré qué? Ayuda idónea. No, esa Eva no fue la ayuda idónea. Porque no estamos entendiendo espiritualmente. ¿Qué pasa? Dice, Jehová Dios formó pues la tierra, toda la bestia del campo, todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Solamente será
la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, es de su costado, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces la mujer, y así lo va a decir la Biblia, es como un vaso del hombre. Y el hombre es un vaso de Dios. Ay, es que no nos alcanza el tiempo. Pero se acuerda en 1 Corintios cuando habla, cuiden a la mujer, maridos, cuiden a sus mujeres como a qué. Ya. Pero en 1 Corintios también está, que dice que la mujer es el vaso. Bueno, entonces la mujer es vaso del hombre, es tomada del hombre, sale del hombre. La mujer dice, y cerró la costilla en su lugar, es del costado del hombre. Costado del hombre. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. ¿Se acuerda? Porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. La mujer no es tomada del polvo de la tierra como Adán, sino que ella sale del hombre, es hueso de sus huesos y carne de su carne. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿A quién dejó el hijo? Él dejó la casa del Padre. ¿Con quién se unió? Con la iglesia. ¿Para hacer qué? La voluntad del Padre. Y así lo dice la Biblia. Ahora somos su cuerpo, somos sus miembros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora. Entonces dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto quiere decir comunión íntima. En el momento en que la iglesia deja de hacer la voluntad del esposo, de la cabeza, se avergonzará y será avergonzada. Eso quiere decir estar desnudo de la otra manera. ¿Se acuerda que dice que se descubrirán sus desnudeces y será avergonzada y bla, 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 bla? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Entonces la mujer es engañada por Satanás. Mire conmigo, 1 Timoteo. Yo siempre me había preguntado por qué ese versículo. 1 Timoteo 2, 12 al 15. Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mire, no se va a equivocar. En la teología histórica, por eso está prohibido los métodos anticonceptivos. Porque si la mujer no tiene hijos, no se salva. No está hablando de eso. ¿Cómo va a venir el Salvador de la iglesia? ¿Por medio de qué?
de la simiente de la mujer. Si la mujer no tiene hijos, no se va a salvar, ni ella ni la humanidad. Pero entiende este cuento de la sujeción. Pablo no está insistiendo tanto, sí, claro, en la iglesia de Timoteo, por pura sinvergüencería de los hombres que no querían asumir su responsabilidad. A mí me da ira cuando en la escuela dominical la mayoría de profesores son mujeres y no hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, la mujer, tenemos que decirlo, es más sensible espiritualmente. Se arrodilla más delante del Señor, obedece más al Señor, tiene más capacidad de entrega. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza para el hombre. Nosotros debemos de estar, mejor dicho, con todo, ¿sí? Porque es el lugar que Dios ha colocado en el orden. En la iglesia de Timoteo, los hombres estaban medio maquetas y entonces las mujeres. Pero hay un problema cuando la mujer se sale del rol. Yo sé, en este caso, ojo, en este caso, eso va a ser ¿qué? Ayuda idónea, y ya vamos a ver por qué. En ese caso es así. Pero ya estando en el Evangelio, en la iglesia, ya la iglesia no se puede quitar al Señor de la cabeza. Mire, le voy a leer otra porción espiritualmente para que usted entienda cómo es la cosa. Mire 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a pensar no en la mujer y en el hombre, sino en Cristo y la iglesia. ¿Sí? Y no lo estamos inventando, lo está diciendo el apóstol. Mire, 1 Corintios 11 desde el versículo 3, alguien que lea. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien, ahí establece el principio. ¿Se da cuenta que ese principio no se lo inventó Pablo? Que ese principio no lo dijo Jesús en el Evangelio, sino que ese principio está establecido ¿desde cuándo? Desde el principio, Y desde el principio no está hablando del hombre y de la mujer, ni está hablando de Abraham ni de Sara, ni está hablando de José y de María, sino que está hablando de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. Y el orden tiene que ver. ¿Quién fue primero? ¿La humanidad o Cristo? ¿De dónde salió la humanidad? Del propósito de Cristo, de su costado. Es un vaso, es un instrumento. Y ese instrumento tiene que hacer ayuda idónea, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire este orden: pecado, muerte y ley. Después de esto de ley, tiene que venir Cristo. Mire conmigo, vamos a leer 1 Corintios 11, ya lo vamos a leer, es que ya lo vamos a leer, pero mire conmigo Gálatas capítulo 3, leamos desde el 19 hasta el 24. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Ojo, ¿para qué es la ley? Dice que viene por la transgresión. La transgresión es el pecado. ¿Por qué viene la ley? Por el pecado. Piensen, ¿por qué el ser humano será utilizado como instrumento de Cristo? Por el primero que pecó. ¿Quién es el primero que pecó? Entienda esto de castigar al culpable. Y ya lo vamos a ver en Génesis. Sigamos leyendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ok, ¿hasta que viniese quién? La simiente. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sigue? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿la ley es una equivocación de Dios? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? No. Pero ojo, la ley no puede vivificar. ¿Es una equivocación de Dios? ¿Eva es una equivocación de Dios? ¿El pecado de Eva, la transgresión, será una equivocación de Dios? Eso es lo que estamos viendo. En cuanto a la ley,
La ley no está mal. Tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Sigamos leyendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjese, entonces, la Escritura, Dios mismo, está utilizando esto. Pecado, ley y muerte. Para que la salvación sea por medio de ¿quién? De Jesucristo. Piense en la mujer y piense en el hombre. Piense en la ayuda idónea y piense en el Salvador. Sigamos leyendo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, entonces todo esto es para llevar ¿a quién? A Cristo. Eso es el ayo. Todo esto tiene un propósito, que la salvación sea por medio de la fe en Jesucristo. Íbamos a leer 1 Corintios 11, mirando espiritualmente, mirando a Cristo y la iglesia. Leamos. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Quiere decir que Jesús no se puede colocar por debajo de la iglesia. Quiere decir que Jesús no está en función de la iglesia, sino que Jesús está sobre la iglesia y la iglesia está en función de Jesús. O sea, el orden es Dios o el Padre, Cristo y la iglesia. En el humanismo se pone en primer lugar ¿a quién? No voy a responder preguntas porque tengo demasiado tema. En el humanismo se coloca primero la iglesia y después Cristo y después Dios. Es más, a usted le enseñan las prioridades. ¿Ha escuchado ese cuento de las prioridades? ¿Cuál es la prioridad? Dios, de palabras. Y en segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, el trabajo. Y en cuarto, en tercer lugar, la salud. En cuarto, el trabajo. Y en quinto, el ministerio, o sea, el servicio a Dios. O sea que en realidad, servir a Dios es la última prioridad. Pero Jesús dijo, el que no deja padre y madre, esposo y esposo, hija o hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Entiende que las prioridades de Cristo son diferentes porque Él es el Señor, Él es la cabeza, a Él debemos servir. Y no se preocupe que si Jesús es la cabeza, todo lo demás va a venir por añadidura. Todo va a funcionar, eso es una carreta. Pero por lo menos todo va a estar bien, aunque no funcione. Ese es el orden. Dios el Padre, Cristo y la iglesia. Entonces cuando dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Sigamos leyendo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Entiende que si la iglesia está tratando de vivir la vida espiritual sin estar sujeta a Cristo, está afrentando ¿a quién? A Cristo. La ayuda idónea es que le obedece, que se somete, que lo respeta. Dice después, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, rápese. O raparse, que se cubra. O quiere ser de Cristo o no quiere ser de Cristo la iglesia. O realmente es la iglesia de Jesús o es la iglesia independiente. Aquí somos iglesia para la familia. Bueno, ¿está bien? Entonces predique en la familia. Pero si somos la iglesia de Cristo, ¿a quién tenemos que predicar? A Cristo. ¿A quién tenemos que obedecer? A Jesús. ¿Quién tiene que ser la cabeza? ¿A quién tenemos que someternos? ¿Bajo qué autoridad tenemos que estar? Bajo la autoridad de la palabra de nuestro Señor. No haciendo lo que nos da la gana. No saliéndonos, no desbordándonos.
No diciendo a mí me parece y yo creo. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es ¿qué? Imagen y gloria de Dios. ¿Quién es la imagen y la gloria de Dios? Cristo, pero la mujer es la gloria del varón. ¿De quién es la gloria de la iglesia? De Jesús. Ella está vestida con el sol. ¿Entiende? Que no, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Me estoy inventando esta teología? Esa es la palabra de Dios. Jesús no fue hecho por nosotros, Él no fue la respuesta al pecado del hombre, sino que más bien el pecado del hombre tendrá un propósito para la obra de Jesús. Sigamos viendo nuestro relato en Génesis, después usted sigue leyendo, ya puede leer de otra manera a Pablo, ¿no? Miremos, sigamos mirando Génesis. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién pecó primero? La mujer. ¿Quién cometió el pecado satánico? La mujer. Como no vino a la clase, ¿se acuerdan que lo vimos? Satanás le dijo a la mujer, mira, no, tú puedes ser como Dios, negó al Dios único. Mira, tú puedes llegar a ese estado, adoró la criatura y disturbó el reposo de Dios y tomó en mano el nombre de Dios. ¿Se acuerda que ese fue el pecado de Satanás en el cielo? Y le está haciendo lo mismo a la mujer. Pero el hombre, ¿cómo pecó? El hombre no pecó de la manera de Satanás. El hombre solamente desobedeció el mandamiento. Está mal que haya cometido el mandamiento. Pero ¿quién lo hizo desobedecer? O sea, ¿quién lo hizo experimentar la muerte? El pecado de la mujer. Pero como el pecado de la mujer no es el espíritu de la mujer, sino el espíritu de Adán, el pecado de la mujer tiene que, no es un pecado, ese pecado no causa una pérdida eterna. ¿Quién tuvo que asumir realmente el pecado? Adán, porque es la cabeza. Entonces Adán murió. ¿Quién tiene que morir por la iglesia? Jesús. ¿Entiende eso? Jesús tiene que morir. Para morir necesita pecado, pero Jesús no puede morir por su propio pecado porque si no se pierde. Entonces, ¿con qué pecado va a morir Jesús? Cargando el pecado del hombre. Pero además de cargar el pecado del hombre, está deshaciendo ¿qué? Las obras del diablo. De modo que el pecado del hombre es instrumento de Dios para toda su voluntad. Para toda su voluntad. ¿Se le salió a Dios algo de las manos? ¿Fue el plan B de Dios? ¿No estaba establecido? ¿Se equivocó Dios al hacer a la mujer ayuda idónea? No, es perfecta, la mujer es perfecta. Porque aunque la mujer está cometiendo la transgresión, ese pecado de la mujer, que está mal, no incurre en la pérdida absoluta de la humanidad. Y el pecado que está cometiendo, no voy a decir después que yo dije que Jesús cometió pecado, no. Pero sí se hizo pecador. ¿Por qué? Por causa de nosotros, eso es lo que dice la Biblia. Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces él tendrá que pagar hasta que venga la simiente. Mire la promesa. Dice, versículo, bueno, es que no podemos ver cada parte, ¿no? Pero miremos, versículo 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí entró el pecado y entró la muerte espiritual, la vergüenza, la separación, la función espiritual. Dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Está mintiendo el hombre? No. Es que dicen, ay, es que Adán estaba sacándole el cuerpo y se estaba disculpando. Si Adán hubiera asumido su pecado, Dios lo habría perdonado. ¿Dónde dice eso la Biblia, mentirosos? Al hombre les dado morir una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio.
pero entre la muerte y el juicio, voy a colocar el juicio aquí con azul, entre la muerte y el juicio, Dios puso ¿qué? La redención por medio de Jesucristo. Por eso sacó al hombre del huerto del Edén, para que no comiera del árbol de la vida. Porque si el hombre en el estado de pecador come del árbol de la vida y experimenta la vida eterna, va a tener la muerte eterna. Pero entre la resurrección y el pecado, viene ¿qué? El Salvador, para que el hombre tenga la salvación, la provisión de la salvación. ¿Sí? Bueno, dice, entonces dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué? La serpiente me engañó. Dios está buscando realmente ¿a quién? Castigar al culpable. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué? Maldita serás entre todas las bestias del campo, todos los animales del campo. Dios no maldijo al hombre jamás. Y Dios no maldijo a la mujer jamás. ¿Por qué? Porque no la aborrece, sino que antes la sustenta y la cuida y la va a alabar con su propia. No me diga que eso no es demasiado bonito. Y no me diga que eso no empieza a tener perfecta concordancia en todo lo que uno ha estado leyendo. Pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué el pecado? ¿Pero por qué? ¿Pero Dios por qué permitió? ¿Pero por qué? ¿Y entonces por qué? Y le dice a Satanás, sobre tu pecho andarás, usted sabe que es lo del vientre, ¿no? Los deseos del vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es el polvo? El hombre. Él le da una autoridad sobre el hombre por medio de la muerte. ¿Se acuerda que el aguijón del pecado es la muerte y la ley? Pero en ese aguijón, ¿quién está siendo realmente casado? ¿El hombre? No, Satanás. Porque Satanás, le voy a adelantar un capítulo para no quedar ahí en stand-by. Necesito hacer esta aplicación, ¿no? Entonces, porque Satanás mata al hombre y dice, no hay problema, yo no lo maté. Porque el hombre pecó por su propia voluntad. Yo no soy culpable. Y además utiliza la ley para acusar al hombre delante de Dios. ¿Se da cuenta? Alejandro, su hijo, al que creó para su propósito, mire, al que le dio de su espíritu, mire lo pecador. Dios falló. Y además sabe que Dios tiene que castigarlo, porque usted no puede violar su ley. Y entonces él está embelesado con eso. Él está feliz con la ley, porque la utiliza para acusar al hombre. Viene uno y entonces dice, ¡lo mato! ¡Dios! ¡Mírelo! Un momento. Él es el Cordero justo y sin mancha y no tiene pecado. Aquí el culpable es ¿quién? Usted, atrapado. Mató al que no podía matar. Entonces, hemos descubierto al verdadero culpable. Pero Jesús utilizará la muerte, el pecado del hombre, para experimentar la muerte, para experimentar la resurrección, para tomar su reino humildemente, y en ese proceso, por haber usado al hombre como su instrumento, ahora el hombre es su esposa, hueso de sus huesos, carne de su carne, lo hará coheredero juntamente con él. ¿Entiende por qué el premio? Porque dice, ¿por qué nos destinó el cielo para nosotros? Ay, porque somos tan lindos. No, digamos que somos la ayuda idónea. No digamos lindos, pero digamos que somos la ayuda idónea. La iglesia es su ayuda idónea. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la iglesia, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién va a deshacer las obras del diablo? La simiente de la mujer, la cual es ¿quién? Cristo. Ahí viene la promesa por medio de la mujer. Es importante la mujer, por eso dirá que la mujer es coheredera de la vida. Dice en una epístola de Pablo, no me acuerdo. A la mujer le dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Está hablando de machismo y de feminismo? No sea absurdo. Está hablando del propósito de Cristo y de la iglesia. Claro, claro. En medio de esto hay un sufrimiento. En medio de esto hay no solamente de la simiente, también de la iglesia. ¿Sí? Hijitos de míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero en todo esto está la voluntad de Dios establecida. Yo espero que hoy usted haya entendido qué significa la ayuda idónea. Por favor, lea las notas. No sé si las notas estén bien redactadas. Hay muchos problemas en las notas, sobre todo en este tercer semestre, porque no he hecho muchas correcciones. En el primero y el segundo están ya muy puliditas. Pero me gusta que no estén tan pulidas porque así queda mejor, ¿no? Entonces miremos Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿qué? Adán. Aquí es que Adán significa humanidad. Ese nombre Adán significa humanidad, como el gato que yo tengo en la casa. ¿Cómo se llama el gato? Gato. Sí, pero es que gatos son todos. Sí, pero este gato se llama gato. Entonces, este hombre que después Dios separa y sopla el aliento de vida se llamará Adán. Pero Adán significa humanidad. Varón y hembra los hizo, dice, el día en que fueron creados. Después dice, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días. Bueno, y comienza a hablar de todas las genealogías hasta que llega al capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjese que aquí ya hay dos tipos de seres humanos. Los hijos de los hombres, voy a colocar varios hijos de los hombres. Y los hijos de Dios. Los hijos de Dios se diferencian en que tienen espíritu, aunque su espíritu esté muerto. Aunque no esté cumpliendo la función del espíritu. Voy a colocar aquí el espíritu muerto. Pero son seres espirituales. ¿Se acuerda que Dios le da un mandamiento a Adán? ¿Qué? Adán y Eva después del pecado. Bueno, Adán solo, muy bien, gracias. Adán solo le da el mandamiento, no coma del árbol. A Adán y a Eva le dice que guarden la simiente. Por la simiente vendrá el que va a deshacer las obras del diablo. Resulta que los hijos de Dios, o sea, los espirituales, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí entre todas mujeres. Y entonces se casaron con ellas. Dice después la Biblia, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ojo, algunas Biblias dicen que son ángeles los hijos de Dios. Que no, que Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no procrean. Dice, perdón doctor Alducín, pero ¿qué hacemos? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No va a permanecer mi espíritu para siempre. ¿Por qué? Dios apartó a este hombre para que por medio de él viniera la simiente. Y resulta que estos hombres espirituales se están uniendo con las hijas de los hombres que no tienen espíritu y entonces les van a nacer los hijos ¿qué? Sin espíritu. Entonces Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Claro, como ya él no está con la vida del espíritu, pues ¿qué es lo que le puede más?
la carne, ¿no? Usted tiene que examinarse si realmente ha nacido de nuevo, ¿qué le puede más? Dice, había, la palabra que dice ahí, gigantes, otra traducción, dice la de los testigos de Jehová. Había nefilines. Estos hombres son llamados en la Biblia nefilines. Esto viene del hebreo nafal, que quiere decir desechado, caído. ¿Por qué? ¿Por qué estos son denominados nefilines? Porque se acuerda que dentro de todo el polvo de la tierra Dios tomó uno y a ese le sopló aliento de vida. ¿El resto qué? Pues ya. No son hombres espirituales, no tienen que ver con el plan de Dios, son como animales, no tienen nada que ver. Por eso son nefilines. Lo que pasa es que traducirán gigantes porque la misma palabra derivará en eso, como hombres poderosos de la cultura, bueno. Sigamos leyendo. Había nefilines en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la actualidad fueron varones de renombre. También nacerán los hijos, ¿qué? Nefilines. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. El hombre está ejerciendo la voluntad que Dios le entregó, y en lugar de guardar la simiente, yo no sé si era que las mujeres de los nefilines eran más juiciosas, pero estos tontos, en lugar de pensar en el espíritu, pensaban en la carne, y entonces comienzan, ¿se da cuenta por qué esto es maldad? ¿Por qué es maldad que los hijos de Dios se estén uniendo con las hijas de los hombres? Y fíjense que no es que los hijos de los hombres se están uniendo con las hijas de Dios, no señor. Los que están tomando la decisión son estos. Y entonces estos están uniendo con ellos, ¿y qué está pasando? Entonces otro nefilín dijo, otro hijo de Dios dijo, ay no, estas viejas espirituales están molestando mucho. Yo más bien busco a mi mujer acá. Y los hijos nacieron sin espíritu. Y después otro dijo, oiga, de verdad como que les va mejor con eso, es como que son más obedientes, yo me caso con otra también. Y los hijos nacieron sin espíritu. Y entonces el otro dijo, no, yo también, muestre a ver. Sin espíritu. ¿Qué está pasando con la voluntad de Dios? Se está perdiendo. Se está perdiendo. Y entonces, ¿qué dice Dios? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló Noé gracia ante los ojos de Jehová? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Porque Noé buscó una mujer espiritual y entonces sus hijos nacieron espirituales, pero no solamente eso, sino que Noé dio a sus hijos en casamiento con mujeres espirituales. ¿Entiende por qué solamente salvó a 8 y a nadie más? No, perdón. Están muertos en todo caso. Ellos se casaron con mujeres espirituales. ¿Entiende por qué no era justo? Porque era perfecto ¿en qué? ¿Entiende que la gente en los días de Noé, si se hubiera arrepentido, no había lugar para el arrepentimiento para ellos? Porque Noé que ya habían transgredido la palabra de Dios, que era guardar ¿qué? La simiente. Y entonces Dios dijo, raeré toda la vida de la tierra. Entonces estos, como son como animales, como no tienen espíritu que trasciende, pues estos nada, no tienen problema, mueren y qué, y ya, desaparecen. Pero estos sinvergüenzas que pecaron,
aunque su carne muere, ¿qué vive en ellos? El espíritu. ¿Y entonces qué pasa con esos? Todo el resto, después del diluvio, ya no hubo más hombres. Ah, no, este no lo puedo matar. Madre, nos quedamos sin la descendencia. Este es Noé, no, aquí está Noé. Este está vivo. Pero estos murieron. Pero tienen espíritu. De modo que estos seres ya son ¿qué? Eternos. Entonces estos seres también van a experimentar ¿qué? El juicio. ¿Qué hizo Dios con esos seres? Primera de Pedro, capítulo 3, bueno, vamos a leer desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el arca. Estos espíritus los llamará los espíritus, ¿qué? Encarcelados. Y a esos espíritus, como son espíritus, y como Dios no quiere que ninguno perezca, Jesús fue en el espíritu y les predicó también, ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? En la teología histórica dicen que Jesús bajó a los infiernos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso es pura cuestión de la tradición. Pero se acuerdan, ¿no? El infierno no ha sido estrenado. Jesús no fue y le predicó a todos los muertos. No. ¿Le predicó a quiénes? Lo dice muy específicamente. A los de la época de... No, a 8 no. Salvó a 8. Pero a los de la época de Noé, a los espíritus encarcelados. Mire conmigo ahí el versículo 3, el capítulo 4, el versículo, sí, desde el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿A quiénes? Lo acaba de decir, a los de la época de Moisés, de Noé, para que sean juzgados en carne. ¿Se acuerda que estos murieron igual que estos? Para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Todos tienen que ser salvos por medio de la fe. Todos. Adán, los de la época de Noé, los de Abraham, los de la ley, nosotros. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido, lo vamos a ver después en otra clase, nosotros ya hemos sido vivificados con Cristo por la fe. Y la fe es para nosotros la obediencia a la palabra. ¿A cuál palabra? Hemos creído que Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Los del Antiguo Testamento, ellos no han recibido, nosotros recibimos ya la vida, recibimos la vida. Los del Antiguo Testamento, los de la ley, aquí está la ley, ellos no han recibido la vida, ellos recibirán la vida, pero ellos murieron con la promesa. Como por la promesa ellos guardaron la ley por la promesa, porque al final la ley no eran los mandamientos, los decretos, sino que ellos decían al final, no podemos cumplir, matamos al cordero y esperamos que su sangre nos limpie. Y cuando venga el Cristo, Él va a solucionar todo. ¿Se acuerdan que le dijo la mujer samaritana? Cuando Él venga el Cristo nos declarará. Y Moisés les dijo, mire, el Señor va a enviar a un profeta como yo, a Él es al que tienen que oír. Y Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de la ley, ¿está quién? Abraham. ¿Y Abraham qué le dio? Le dio la promesa y ellos la guardan mediante la circuncisión. Y antes de Abraham, ¿quién está? Noé. A Noé le da la promesa, le dice, no coma la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida. Y a Adán y a Eva, después de que pecaron, ¿qué le dio la palabra? Guarden la simiente. ¿Y a Adán qué le dijo? No coma del fruto. Siempre ha habido la promesa, siempre ha habido la promesa.
Siempre la justicia es mediante el mandamiento, pero entienda que es diferente. Por eso ellos no nos precederán a nosotros. Lo vamos a ver más en otra clase, pero miremos para que no quedemos ahí medio mochos con Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ellos, aunque murieron con la fe, ¿qué es lo que vive en ellos? La fe. ¿Qué vive en nosotros? El Espíritu. Pero en nosotros el Espíritu ya es vivificado por la fe. En ellos el Espíritu será vivificado por la fe. Cuando la resurrección sea la resurrección. Por eso los postreros serán, ¿qué? Primeros. Ellos no nos preceden a nosotros. Nosotros vamos adelante de ellos. Ellos anhelaban, pero nosotros hemos recibido lo prometido. Nosotros hemos recibido lo prometido. Ellos lo van a recibir. Pero también recuerde, unos se heredarán como hijos y otros se heredarán como siervos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.